Toma una respiración profunda. Inhala y exhala. Mantente respirando profundamente. Cierra los ojos, decidido a que le sacarás el máximo a esta oportunidad. Agradecido por haberte detenido en el ajetreo del día, partiendo de la premisa de que mereces darte este tiempo, que puede apoyar mucho tu mentalidad, por lo tanto tu progreso, tu crecimiento, tu aprendizaje, tu evolución. Inhala, reconociendo el privilegio de estar vivo, y exhala, agradecido por esa oportunidad, sin importar lo que sea que estés atravesando. Inhala y exhala. Comienza este día agradeciendo celebrar que el sentido de propósito te guía. Agradezco celebrar que el sentido de propósito me guía. Agradezco celebrar que el sentido de propósito me guía. Inhala y exhala. Examina tu mente. Examina tu cuerpo. ¿Cuál fue el primer pensamiento que vino y cuáles le siguieron? ¿Cuál fue la primera emoción, memoria, eventos, circunstancias, personas que vinieron y que le siguió? ¿Cuál sensación sobrecogió tu cuerpo? ¿Le siguió alguna otra? Inhala. Y exhala todo apego a que solo parte de esa información sirve. Toda esa información sirve. Toda esa información sirve. ¿Tienes la disposición de entrevistarle? Inhala. Y exhala. Agradezco celebrar que el sentido de propósito me guía. Agradezco celebrar que el sentido de propósito me guía. Mientras haces esta meditación e inclusive en otros momentos durante el día, imagínate enviándole rayos de amor y gratitud hacia todas aquellas personas, eventos, circunstancias que te inspiraron a repetir la afirmación. Imagínate cubriéndoles a todos con esos rayos de gratitud y amor. Sin importar en qué parte del universo se encuentren. Inhala y exhala. Y si te estás preguntando, ¿y qué hay para mí? Yo no me siento agradecido. Tú no tienes idea de todo lo que a mí me ha pasado. Imagínate enviándote a ti mismo, a tu yo del pasado y aún a tu yo del presente, rayos de gratitud y amor. Imagínate enviando rayos de gratitud y amor a tu yo del futuro, totalmente agradecido porque te hayas detenido a hacer esta meditación, porque te hayas regalado la oportunidad de transformar tu perspectiva sobre lo que sucede.
Esas que sucede para fastidiarte o para de alguna forma servirte de trampolín para que llegues más lejos, mucho, mucho más lejos de lo que jamás has soñado. Inhala y exhala. Agradezco celebrar que el sentido de propósito me guía. Agradezco celebrar que el sentido de propósito me guía. ¿Qué tal si hoy escoges preguntarte, ¿cuál propósito me da la fortaleza para seguir? ¿Cuál propósito te da la fortaleza para seguir? Y si estás ahí intentando gritarme, es que ya no encuentro propósito porque llena el blanco. Tú no tienes idea de todo lo que yo he intentado y llena el blanco. En este instante, recibe de mi parte un abrazo amoroso. Imagínate estas palabras que entran por tus oídos y llegan hasta lo más profundo de tu alma y sirven de bálsamo sanador. La sanación comenzó en el instante en que decidiste que era importante hacer esta meditación. Yo te digo que tu vida tiene un propósito. Yo lo sé. Estoy totalmente convencida. Y si en este momento lo que ves ante ti es duda y miedo, sácalos todos de tu cuerpo mientras exhalas, ponlos toditos frente a ti. Y abrázate a estas palabras como si estuvieras en el mar. Estuvieras buscando un salvavidas. Agárrate de estas palabras. Tu vida tiene un propósito. Repítete, mi vida tiene un propósito. Mi vida tiene un propósito. Inhala y exhala. Estás pretendiendo encontrar ese propósito del todo en este instante. Te estás imaginando que ese propósito tiene que ser algo espectacularmente grande. O te dices, a estas alturas, no puedo aspirar a llenar blanco. ¿Te das permiso a ser tú quien decidas cuál es el propósito de tu vida? ¿O le vas a permitir a llenar blanco que te diga cuál tiene que ser tu propósito? ¿Cuál debería ser tu propósito? Inhala. Y exhala todo apego a las voces de otros que quizás con la mejor intención te dieron un propósito que para nada se alineaba a los deseos más profundos de tu ser. Y ahí empezó la confusión, porque escuchaste más las voces de otros que la interior. Inhala y exhala. Te das cuenta que aún así está perfecto. Te das cuenta que aún así
Aun cuando hayas seguido las voces de otros o el propósito en que en algún momento te dijeron que tenía que ser y después tú dijiste, ah, no. Como quiera, ha ido funcionando porque tú has ido aprendiendo, tú has ido evolucionando. ¿Tienes la disposición de reconocer eso en este instante? Inhala. Y exhala. Agradezco celebrar que el sentido de propósito me guía. Agradezco celebrar que el sentido de propósito me guía. ¿Será posible que hayas apegado el propósito de tu vida a otra cosa o a otra persona, a otro evento? Llena el blanco. Inhala y exhala. ¿Será posible que te sientas como te sientes porque apegaste el sentido de tu vida, el propósito de tu vida, a poder lograr llenar el blanco, a poder obtener llenar el blanco? Y si percibes que si no se ha dado, no se dará, ¿es eso lo que percibes? ¿Qué te dices? Examina lo que te dices. Inhala. Y exhala. Toda energía que te lleve hacia la desesperación, ponla frente a ti. Pon todo pensamiento, todo debería, todo tengo, todo ponlo frente a ti. Convencido de que si entrevistas todas esas piececitas que están frente a ti, tu camino a desarrollar tu propósito está evolucionando. Inhala y exhala. Agradezco celebrar que el sentido de propósito me guía. Agradezco celebrar que el sentido de propósito me guía. ¿Te das cuenta que para alcanzar nuevos niveles de servicio, ingresos, salud, libertad, grandeza, en la forma que sea que tú más valoras, darte permiso a revisar el propósito de tu vida es un instrumento poderoso? ¿Te das permiso a revisar si lo que has creído que es el propósito de tu vida se alinea con tus deseos? ¿O quizás se está alineando con tus miedos? Tranquilo. Si se está alineando con tus miedos, tranquilo. ¿Estás pensando que eres el único? Todos hemos estado ahí. Todos de alguna forma, en alguna área de nuestras vidas, estamos ahí. Tranquilo, inhala. Y exhala. Todas esas voces que te dicen que eres el único, que a estas alturas llena el blanco, que te estás quedando atrás porque llena el blanco. Examina
todo eso que te dices, ¿será posible que te estés comparando con alguien más? ¿Será posible que el propósito de tu vida esté frente a ti y se esté desarrollando? Pero es que debería verse llena el blanco. ¿Será posible que tu apego a que se vea de una forma está impidiendo que veas lo que está frente a ti? Inhala y exhala. Agradezco celebrar que el sentido de propósito me guía. Agradezco celebrar que el sentido de propósito me guía. Ve a tu pasado, en momentos específicos en que creíste que tu propósito era llenar el blanco. Y por eso fuiste capaz de llenar el blanco. ¿Qué pasó? ¿Quién te convertiste a raíz de lo que sucedió en ese instante? Esa autoimagen que tienes todavía al día de hoy. ¿Percibes que se alinea con los resultados, con el futuro que deseas crear? ¿O está todavía más alineada con los miedos? Tranquilo, está perfecto. En el momento en que te das cuenta de algo, estás expandiendo tu nivel de conciencia. Estás aprendiendo de ti, estás creciendo en el proceso, estás evolucionando y estás un pasito más cerca de tus resultados. Inhala y exhala. Agradezco celebrar que el sentido de propósito me guía. Agradezco celebrar que el sentido de propósito me guía. ¿Te sientes confundido? ¿Estás pidiendo alguna señal para tu próximo paso? ¿Te estás autocastigando de alguna forma por percibir que te tardas mucho? ¿O es que yo siempre en el blanco? Con lo que te dices cuando te sientes confundido. O por el contrario, estás pensando, esto del propósito es una estupidez, yo lo que tengo que hacer es ir a trabajar y ya. Inhala. Y exhala, pon esa información frente a ti porque también es bien valiosa. Quizás tú no usas la palabra propósito. Quizás usas otro término. Yo nací para. Podría ser desde yo nací para amarte hasta yo nací para trabajar en el blanco. ¿Y qué sucede cuando percibes que te pueden quitar algo o a alguien? ¿Quién te dices que eres en ese instante? ¿Te das cuenta de la importancia de que te hayas dado tiempo en este instante a revisar el propósito que te guía?
Inhala y exhala. Agradezco celebrar que el sentido de propósito me guía. ¿Te das cuenta? Que el sentido de propósito te va a estar guiando independientemente si le llamas sentido de propósito, independientemente si lo celebras o no. Te va a estar guiando. ¿Qué tal si hoy escoges conscientemente cuál es el propósito que tú deseas celebrar, al cual deseas alinearle tus acciones, para el cual deseas hacerle los ajustes pertinentes? Inhala y exhala. Agradezco celebrar que el sentido de propósito me guía. Agradezco celebrar que el sentido de propósito me guía. Agradezco celebrar que el sentido de propósito me guía. Bendiciones.